El Renacimiento se encuentra en un periodo de transición de la Edad Media y la Era Moderna, y surge a partir de los textos clásicos de la cultura grecorromana, pues se da un renacer de los valores y conocimientos de la misma, a través de la escultura, arquitectura y pintura, como lo es el fresco de la creación de Adán, realizado por Miguel Ángel. En esta obra se pueden apreciar rasgos característicos de la época, como lo es el uso de la perspectiva cónica, la armonía, la belleza de los cuerpos, la conexión entre lo espiritual con la naturaleza desde el aspecto religioso. Al mismo tiempo, la forma de cerebro del manto detrás de la figura de Dios demuestra la inteligencia suprema o divina, que será trasladado a Adán, ya que como lo dicta la Biblia, el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, dicho saber será parte del hombre, representando así el pensamiento antropocentrista de la época, así como también una visión humanista. El deseo de alcanzar la perfección, del mismo modo que en la era clásica, se ve reflejado en la arquitectura renacentista, ayudándose con cálculos matemáticos y geométricos, para así lograr una máxima armonía y proporción, en algunas ocasiones guiándose de la sección áurea. Algunos de los elementos constructivos utilizados para decorar eran los entablamentos, las pilastras, las guirnaldas, los sillares, los medallones, conchas, columnas y surgen los ornamentos. La capilla Paxi cuenta con dichos elementos y comparte con el resto de edificaciones la preferencia del espacio unitario. Busca la belleza formal y el equilibrio entre el estatismo de los espacios por separado, junto con la idea de la arquitectura como un paseo habitual entre sus basílicas, y rompe con la monotonía de los pórticos tradicionales. Posterior al renacentismo nace el barroco, movimiento que se extendió de Italia por toda Europa y duró entre 1600 y 1750. Este se caracterizó por sus temas religiosos y un gran nivel de detalle, realismo y el uso de la simetría o el equilibrio, tal y como se puede apreciar en la pintura de Caravaggio, La muerte de María, perteneciente al barroco cortesano, pues se muestra un tema católico y teatral, diferenciándose así del barroco burgués, que representa una vida normal y real. Este tiene una estética tenebrista debido a los colores y al uso tan marcado del claroscuro, como un recurso para resaltar la figura de la difunta con los colores claros y restarle el protagonismo a las figuras con mayor oscuridad. También se logra observar cómo las curvas de líneas le proporcionan mucho movimiento a la obra, al igual que las posiciones de cada personaje, que expresan sobre todo sentimientos de tristeza, dolor y desesperación, lo cual fue muy característico de la época, dado que expone emotividad y dinamismo. Además, refleja un sentimiento pesimista, crudo y oscuro. El barroco en la arquitectura, del mismo modo que las otras expresiones artísticas, utilizó más líneas curvas que rectas. Las decoraciones eran altamente ornamentadas, abundaban las ventanas, estaban compuestas de torres, cúpulas y columnas, con muchos frescos decorando en el interior, siempre manteniendo el tema religioso. La plaza de San Pedro, ideada por Bernini, comparte las anteriores características y otras como lo es la sensación de movimiento e ilusiones ópticas por medio de las formas. Mantiene la simetría renacentista, posee columnas torcidas en su interior y una nave amplia, aunque se destaca sobre todo por su valor religioso, por sus plantas recta y elíptica, y además tuvo una función propagandística. El Rococó. El Rococó tuvo lugar en Francia para luego extenderse por Europa de 1730 a 1760. En la pintura tiene un estilo aristocrático. Muestra el gusto por lo refinado, lo elegante, lo delicado, lo cálido, y suele representar lo cotidiano, las relaciones sociales, la vida lujosa, divertida y despreocupada de los burócratas. Lejos de tocar el tema religioso, solo lo mitológico, aunque suele simbolizar la superficialidad, por lo que es considerado como un arte frívolo, exclusivo para la aristocracia. El columpio de Fragonard es una obra que comparte dichos rasgos y al igual que el resto de pinturas posee colores pastel que dan una sensación de suavidad y calidez, a diferencia del estilo barroco. También tiene personajes que emiten emociones, sobre todo de felicidad y picardía, detonando cierto erotismo. Además, toca temas como el amor, la aventura, lo sensual, por lo que la mujer se convierte en el centro de inspiración.
siendo en este caso una bella y sensual mujer que es feliz por su privilegiada vida, por su espíritu libertario y aventurero. Se encuentra disfrutando el columpio con su marido que la empuja al mismo tiempo que coquetea con su amante. Arquitectura rococó. La arquitectura rococó, al igual que la pintura de esta época, compartía características como el uso de los colores pastel, el gusto por representar la naturaleza y las formas con curvas. Además, su decoración de interiores era más llamativa que el diseño exterior, que aunque era más sencillo o simple, conservaba elegancia. El Palacio de Catalina, que anteriormente mantuvo un estilo barroco, fue remodelado en estilo rococó, con adornos florales, ondulantes, de conchas, rocas, muchas de ellas revestidas en oro, al igual que otros utensilios, como los candelabros, con una paleta de color dorada, azul y blanco. También en su interior se aprecian más curvas como los techos. Tenían gran cantidad de estatuas y un ostentoso jardín, y muestra interés por lo asimétrico, lo prominente, la sofisticación, la claridad y al mismo tiempo la armonía. Neoclasicismo. Posterior al rococó y con una visión casi contraria, nace el neoclasicismo, desde el siglo XVIII hasta 1820. Este movimiento, similar al Renacimiento, trae de nuevo ciertos rasgos de la cultura grecorromana. Sin embargo, se enfoca sobre todo en sus valores morales, y no como un método de conocer la naturaleza. Su propósito es construir una sociedad racional, culta, lógica, con claridad, funcionalidad, siguiendo un modelo ético y principios grecolatinos. Este arte estaba dirigido por la razón y no por el sentimiento, tocando temas como la libertad, el patriotismo, el heroísmo, el espíritu de sacrificio y autodominio. La pintura, el juramento de los Horacios, mantiene todos estos rasgos y además conserva una idealización en las figuras protagonistas, tanto en el color como sus poses, en el nivel de detalle y sus expresiones algo frívolas, con una belleza singular e imponente. El romanticismo fue un movimiento cultural social que refuta los cánones del neoclasicismo. Prefería los sentimientos antes que la razón, argumentando que la cruda realidad es muy compleja para intentar entenderla. Se expandió rápido por toda Europa, inspirado en la Revolución Francesa con el lema de igualdad, libertad y fraternidad. Principalmente se centraba en las pasiones, en el sentimiento. Se decía que los artistas de esa época tenían que morir jóvenes, ya sea suicidándose por amor o por tristeza. La muerte de Sardanápolo es una pintura que muestra características de este periodo, como lo son el erotismo, la libertad y rebeldía de romper las reglas, y de igual manera el artista como genio creador tenían que resaltar la originalidad. Cada persona debía mostrar por qué era única su pintura. También acá se muestran movimientos sociales y políticos de la Revolución Francesa. Por la agitada situación política francesa surgen los movimientos obreros y proletarios que inspiran nuevos sentimientos sociales y nuevas ideas políticas, dando comienzo al realismo. Se representaban escenas cotidianas tal y como lo son sin idealizarlas, se enfocan en las cosas de una manera realista, se muestran intereses por la clase obrera y situaciones diarias, que hasta el momento se había ignorado. Por tanto, un cuadro grande era exclusivamente para temas religiosos y mitológicos, por lo que recrear una escena como Le Casseur de Pieve, los rompepiedras, en un cuadro de dichas dimensiones fue un escándalo. Además, aquí también se pueden mostrar otras características importantes del realismo, como lo son la representación objetiva de la realidad y que también toman conciencia de los problemas sociales derivados de la industrialización y del desencanto debido a los fracasos revolucionarios. Como podemos ver, los protagonistas de los cuadros son personas comunes y corrientes como campesinos y en este caso obreros. También se da un rechazo al romanticismo para centrar la atención en la realidad objetiva. Segunda mitad del siglo XIX. El impresionismo da comienzo al salón llamado Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores de París, ya que fueron rechazados en el Salón Oficial de Arte de París.
Por eso montaron ese salón alternativo en donde surgió el movimiento impresionista, destacando la luz como principal característica. El nombre nace de una obra de Monet llamada Impresión Sol Naciente. En esta época surgen espacios de ocio, se representa la modernidad de la época, por ello se consideran rebeldes, ya que va totalmente en contra de los convencionalismos académicos, que proponía representaciones de eventos históricos, figuras bien definidas y también retratos, pero solo de personas importantes o de la alta sociedad. Por eso, Le Moulin de la Galette de Renoir puede ser una de las pinturas que caracterizan el impresionismo, ya que no representa un momento histórico o personas importantes, sino que se notaba más bien ese interés por situaciones diarias. Podemos ver pinceladas libres y cortas que definen las formas, que demuestran espontaneidad, porque ellos pintaban en el momento. Pintaban escenas de la vida moderna con colores más brillantes y puros, y se le da una gran importancia a la luz y los efectos que ésta tenía. Post-impresionismo. A partir de este momento, los artistas se enfocan un poco más en expresarse en el lienzo. Aunque no hubiese un estilo definido, todos los artistas coincidían en representar una imagen de la realidad sin que lo plasmado en los lienzos tuviera que ser obligadamente parecido a lo que realmente veían, ya que ellos representaban la realidad tal y como lo percibían. La noche estrellada de Van Gogh es un buen ejemplo para mostrar las características más importantes de este periodo. Una percepción propia de la realidad, como dije anteriormente, se le da importancia a la luz. En las estrellas y la luna vemos la utilización de colores puros con gran carga emotiva y que tampoco se ven como en la realidad. Esto es con el fin de enfatizar las emociones que estos colores pueden generar, al igual que las pinceladas cursivas con ritmo y expresividad. Asimismo, se integra un poco el aspecto de la expresión interna del artista, que en Van Gogh se caracterizaban por ser depresivas, de angustia y desconsuelo, y por todo esto sus pinturas se deforman. Quiero llegar al punto en que la gente diga de mi trabajo: este hombre siente profundamente. El vanguardismo es un conjunto de tendencias revolucionarias del arte que tuvo lugar a inicios del siglo XX. Pretendía romper con la tradición y el academicismo, ya que el Line buscaba la innovación estética representando la liberación del espíritu, la provocación, el radicalismo, la crítica política, lo desafiante y un cierto nivel de sarcasmo. Por otra parte, el surrealismo como vanguardia comparte dichos rasgos, aunque se diferencia en su estilo y se destaca por considerar la existencia de otra realidad y el pensamiento libre, mostrando en la pintura mundos ilógicos sin sentidos. Toma la importancia del azar y la rebeldía, buscando la inspiración en el inconsciente, la imaginación y el estudio de las teorías psicoanalíticas de Freud. La Persistencia de la memoria es una obra surrealista que muestra la irracionalidad y demás rasgos del surrealismo. Además, está cargada de simbolismos y hasta incluye un autorretrato.